En el programa de hoy discutiremos acerca del abuso infantil, un tema muy controversial y muy interesante. Los invitamos para que nos acompañen. Como habíamos dicho, el tema de hoy se trata acerca del abuso infantil. Y me gustaría compartir con ustedes unas estadísticas que tengo acerca de este tema, que la verdad es un poco lamentable y triste, pero es real, y si nos informamos vamos a lograr poder ayudarnos para evitar estas situaciones. Se considera, por ejemplo, que cerca de 3 millones de quejas llegan al gobierno federal acerca de los abusos entre los niños, pero estas quejas no se acompañan de un solo caso, sino a veces hasta de 2 o 3 casos. Por eso el número de quejas es 3 millones al año, pero se considera que hay 6 millones de niños afectados. Se considera que hay un abuso de los niños que se realiza cada 10 segundos y cada día mueren cerca de 4 niños abusados, víctimas de abusos. De estas 50-60% de estas fatalidades no son reportadas como abuso infantil. Quiere decir que la mayoría de esas muertes no se lograron concretar como causa de abuso. El 80% de estos niños que mueren son los menores de 4 años, la mayoría menores de 4 años. Y se considera que el 90% de los jovencitos o jovencitas que sufren abuso sexual conocen a sus víctimas o son muy cercanos a ellos. Pasa en todos los niveles socioeconómicos, culturales, en todas las razas y dentro de todas las religiones y niveles educativos. Quiere decir que cualquier persona puede estar expuesta a este tipo de abusos. Y en un 30% los niños abusados se convertirán en abusadores en el futuro. También tenemos aquí que el 80% de los niños abusados de 21 años llegan a padecer de algún desorden psicológico, o sea, como quien dice, un trauma en el futuro. Y se estima que hay un costo anual de 124 billones de dólares con la B, billones de dólares en gastos, en médicos, psicológicos, de apoyo familiar debido al abuso. Y hemos invitado con nosotros al doctor Antonio Estrada para que nos acompañe. Gracias, doctor. Son tristes esas estadísticas y lo más preocupante es que no siempre están actualizadas. Sí, eso estaba viendo. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica que dice que en el año 2006 la fatalidad en el año, las muertes de niños al año subieron dramáticamente de 2006 al 2009. Entonces esto nos dice que posiblemente la situación económica bajo las cuales sucedieron por el estrés económico, las circunstancias, pues ponen más peligro a la familia. Y es probable que nuestra comunidad latina aumentó mucho más porque no solamente fue el problema económico, sino el problema de inmigración. Entonces se juntan dos problemas. Generalmente hay detonantes en cuanto a divorcio y maltrato infantil cuando hay desempleo. Curiosamente, una investigación que yo realicé en la ciudad de Monterrey, descubrí que la madre maltrata más en tiempo, pero el padre maltrata más en dureza. Severidad. Y está relacionado que el padre maltrata más cuando está desempleado y cuando hay alcohol o drogas. Entonces es típico el desempleo en los hombres, los frustra, los enoja y descargan su frustración, su agresión hacia los niños. Qué interesante, porque estaba viendo que las mujeres tienen cerca del 55% de ser las abusadoras Sí. Físicamente de los niños, y el hombre quedaría como un 45% como abusador, pero tiene que ver también con la cantidad de tiempo que pasa con el niño. Como pasa más tiempo, pues llega a ser más posible. Entonces, aparentemente la mujer maltrata más, pero cuando ponemos el factor tiempo, entonces ya no maltrata más que el esposo, sino prácticamente maltratan iguales. Pero cuando el hombre llega a ser el que maltrata, llega a ser más agresivo
con más más dureza dureza, física. sí. Y entonces eso pues trae más consecuencias médicas, por así decirlo, al niño. Sí. Bueno, entonces estamos estudiando en esta ocasión en nuestro programa de conversaciones acerca del abuso con los niños. Y hemos mencionado algunas estadísticas que parecen pues bastante alarmantes y tristes. Y quisiéramos que cuáles serían los factores de riesgo para una familia hispana aquí en el área metropolitana que afecta, que nos daría la alerta de que ellos son más propensos a ser Okay. víctimas del abuso. Y es bueno que le hablemos a nuestra comunidad, porque lo primero que tenemos que decir es que todo niño de cualquier raza, de cualquier cultura, es sujeto de ser abuso. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué niños corren más riesgos? Ya vimos que en cualquier nivel socioeconómico, pero también se descubre que en los niveles de mayor pobreza hay mayor riesgo de abuso. ¿Por qué? Porque los padres tienen más estrés, porque los niños viven en mayor hacinamiento, tienen menos espacio para correr, se inquietan más, se ponen más nerviosos, lloran más, fastidian más a los padres y los padres ya no saben qué hacer. Y si ellos trabajan tiempo extra y el poco espacio que tienen reducido, también los enoja más a los padres, entonces hay más posibilidades de que estos niños sean más maltratados. Tengo aquí una estadística acerca de los tipos de abuso a los niños y podemos dividirla como aquellos niños que han sido olvidados, o la negligencia infantil. Tenemos el abuso físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico, la negligencia médica y otros tipos de abusos. Entonces quisiera mencionar, por ejemplo, los tipos de abuso reportados en el 2011, la negligencia en general, por ejemplo, no darles de comer, no atenderlos, no bañarlos, no educarlos, llegó cerca del 80%. Muy, muy alto. Un 78.5%. Y el problema es que a veces eso no se considera en muchas familias como abuso. Porque no se le está maltratando al niño, pero esa negligencia a la que se somete al niño está haciendo sus efectos negativos a corto y a largo plazo en esa vida. Claro. El no dormir bien, el no comer bien, el simplemente no descansar, el niño tiene que tener sus rutinas y todo eso se convierte en una negligencia. Sí. Otro tipo de abuso fue el abuso físico. El abuso físico quedó en un 17.6%, casi un 20%, digamos. Y el abuso sexual está en un 9%, el maltrato psicológico en un 9% también, y la negligencia médica, o sea, no darle las medicinas, no atenderlo, no llevarlo al doctor, quedó en un 2%. Pero queremos invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestro programa. Tenemos datos muy interesantes, información que le va a ser útil. No se nos vayan. Cada padre entiende que indefenso se siente cuando su hijo no se siente bien. A menudo un niño no puede explicar cuál es el problema. Incluso peor, los padres no saben qué hacer para ayudar a su hijo a sentirse mejor. Por 13 años, Dr. López y su esposa, doctora Luz Ángela López, han operado las clínicas Kids Care Pediatrics localizadas en todo Phoenix. De Mesa a Avondale, de Scottsdale a Phoenix, Doctores López y sus empleados están listos para proveer la ayuda médica a usted y a su hijo. ¿Qué tal, amigos? Por los últimos 15 años, Kids Care Pediatrics and Family Clinics ha dado sus servicios a la comunidad de Phoenix y queremos invitarlos a que nos sigan visitando a nuestras diferentes 6 localidades para traer a sus niños y también estamos abiertos para pacientes adultos. Nuestro número de teléfono es el 602-254-0390. Los esperamos. Bienvenidos a Skin Care Medical Spa and Weight Loss Center, un lugar completo para tu piel, tu belleza y rejuvenecimiento. Sígueme que durante este periodo de tiempo te voy a estar mostrando los diferentes servicios que tenemos, las diferentes facilidades y estoy segura que te va a encantar. Contamos con los servicios profesionales de microdermabrasión, con todos los servicios químicos para la piel, para las manchas en la piel, para las líneas y las arrugas. Nuestro equipo médico está altamente calificado para
para poder darte los tratamientos necesarios. Contamos con los inyectables Dysport y Botox para las arrugas y el levantamiento de las cejas. También hacemos fillers para volver a restaurar donde hemos perdido un poco de colágeno en la piel. Tenemos los servicios de adelgazamiento HCG. Con estos servicios estás garantizado adelgazar de 1 a 2 libras diarias. En el protocolo de Dr. Simeon garantizamos de 1 a 2 libras de pérdida de peso por día. Estamos regresando a su programa Conversaciones, hablando acerca del tema del abuso infantil, y hemos tenido la presencia con nosotros del doctor Antonio Estrada, y estamos comentando acerca de las estadísticas en el segmento anterior, de cómo es bastante alarmante cómo las personas involucradas, los niños, varían en sus edades, en sus diferentes niveles socioeconómicos, educativos, y que lo vemos en todas las esferas. Y quisiéramos hablar un poquito acerca de las causas del abuso, ¿verdad? Habíamos mencionado algunas en el segmento anterior acerca de la situación familiar, el estrés económico, quizá también de familiares enfermos. Imagínense una familia con la mamá con cáncer situaciones difíciles realmente. Cuando la dinámica familiar se altera por cualquier razón, problemas financieros, problemas de salud, matrimonio inestable, eso está generando automáticamente la probabilidad de que los niños sean abusados. Otra característica, Javier, que hay que añadir es un hogar inestable. En cuanto a que la pareja no se lleva bien, que discuten mucho, que están en desacuerdo constante, que se gritan, que se ofenden, generalmente los niños van a ser abusados. ¿Por qué? Porque uno o los dos padres se sienten frustrados, se sienten infelices, se sienten desdichados, y normalmente sobre alguien va nuestra desdicha, nuestra frustración, y los más vulnerables pues son los niños. Entonces, por eso, un hogar que se lleva bien es un hogar donde se están salvando muchos niños de ser maltratados. Una familia que pelea, que discute, que tienen broncas por cualquier motivo, los niños son candidatos a ser maltratados. O sea que tenemos que tener en cuenta que las relaciones entre la pareja puede ser un factor definitivo para que sus hijos sean víctimas de abuso o sean personas que se desarrollen en un ambiente emocionalmente estable. Sí. Ahora, otro factor que hay que añadir, Javier, es la inhabilidad que tengan los padres para educar a los niños. Porque tú como pediatra sabes que los niños hacen berrinches casi, pues no sé si naciendo, pero a los pocos días ya los niños saben hacer sus berrinchitos, ¿no es cierto? Ya saben cómo manipular sí. las circunstancias cuando lloran, y por eso ya dicen, tiene cólico, porque el niño ya está exigiendo cierta atención o cierta alimentación, ¿verdad? Entonces, cuando los padres no tienen técnicas de disciplina, pues los padres se frustran por no poder callar al niño, y que el niño hace el berrinche y no lo logran contentar. Entonces llega un momento que los padres, se explica pero no se justifica, fastidiados ya de que no callan al niño, pues a golpes, a maltratos. Entonces esos niños son sujetos a maltrato porque los padres no tienen las habilidades o las técnicas apropiadas de disciplina. Claro, por el ejemplo práctico sería aquel niño que llora y llora, y la mamá, en igual de darle tiempo a que el niño termine de llorar, por así decirlo. Claro, estamos hablando de un niño que ya está alimentado, que tiene el pañal limpio, que ha dormido, y quizá no tenga calor, no tenga frío, se le dio su baño. O sea, hemos eliminado todas las posibilidades de llanto regular en una necesidad física de un niño, pero que sigue irritado, molesto. Entonces, en igual de la mamá darse tiempo a sí mismo, por ejemplo, salir del cuarto y esperar que el niño termine de llorar, que es muy natural, no es ningún abuso ni negligencia. De nuevo, repito, cuando el niño ya ha sido satisfechas sus necesidades. Y entonces, en igual de alejarse para no perder el control o la paciencia, se molestan. Y entonces a veces aprietan las muñecas de los bebés o las piernas. O los sacuden, que esto es peor porque lastima su cerebro, su órgano más vital y más sensible, que es como una gelatina allá adentro, que ha sido sacudida fuertemente, y que eso hace pues que él sufra consecuencias de por vida. Sí. Entonces, todo eso es informarse de cómo criar a los niños y cómo ser pacientes con ellos. A veces pensamos que ya traemos la educación o que somos personas buenas, pero cuando nos toca el cansancio, la enfermedad, el estrés, la relación marital,
Los otros hijos, pues a veces el control ya no es tan bueno Ya no es. y a veces actuamos por impulsos. Y estoy seguro que muchos de esos casos son basados en esas circunstancias. Sí. Y Qué bonito sería poder estar preparado para manejarlas bien. Y nunca vamos a estar completamente preparados, pero entre más preparados estemos, mejor podremos manejar esas situaciones de que el niño se puso nervioso, o a veces nosotros somos los que estamos nerviosos porque estamos con prisa y queremos que el niño coma rápido y no come, o despertó antes de tiempo y nosotros estamos nerviosos y nos llegamos a enojar con el niño. Entonces, esas son otras formas de abuso. Por eso es que nosotros tenemos que aprender cómo manejar nuestro tiempo, nuestro estrés y las situaciones en que los niños nos pongan, porque los más grandecitos ya saben cómo controlar también a los padres, Javier. Sí, hemos visto que los niños aprenden ya sea a tomar lados. Hay un padre que parece que les favorece. Yo le llamo el Santo Claus. Porque es El el papá padre Santo Claus. Sí, yo así le llamo para ilustrar a los padres. El padre bueno que le da, que le consiente, que apapacha a los niños. Y el otro le llamo la bruja o el brujo. El que le prohíbe todo, el que lo castiga, el que lo bañe, porque no a todos los niños les gusta bañarse, el que le apaga la televisión, que a los niños no les gusta que les apaguen la televisión. Entonces, cuando un padre se pone ese de las reglas y el otro el consentidor, ahí la cosa no marcha bien. Pero hay que tener un balance, ¿no? O sea, Por sería que supuesto, haber uno que por en un supuesto. momento sea el Santo Claus y en otro Sí, momento sea la persona que sea firme. Y Eso a lo veces mejor. hay que cambiar el papel entre ellos mismos. Eso para debería que los ser lo niños mejor, no que agarren. sepan que los dos padres les aplican las reglas y los dos padres los quieren, los apapachan y los consienten. Qué interesante. Entonces vemos también que el abuso en los niños también ocasiona en ellos efectos. Oh, terrible. Y a mí me gustaría que en el siguiente segmento viéramos un poco más a fondo los efectos, porque yo quisiera puntualizar con nuestra audiencia las causas, porque a veces tratamos de justificar. Yo diría que nunca se justifica. Sí podemos explicar el por qué un padre perdió la paciencia y maltrató al niño, pero una cosa es explicar y otra cosa es justificar, Javier. Yo creo que nunca se justifica que un padre o un cuidador primario maltrate a los niños, porque a veces no son los padres, son quienes cuidan a los niños. Ha habido reportajes y estudios donde los padres ponen cámaras y los cuidadores son unos ogros con esos niños. Entonces nunca se va a poder justificar que un adulto que tiene más fuerza, que tiene más experiencia, que se supone que debería tener más control, maltrate a un niño. Entonces yo quiero enfatizar esto con nuestro público. Nunca se justifica el maltrato hacia un niño. Nunca. Lo podemos explicar para decir, perdí la paciencia, es que aquí o allá la situación económica. Explicar sí, pero justificar nunca. Muy bien. Pues no se nos vayan, acompáñenos, regresamos con ustedes. Entonces lo vamos a mandar al laboratorio para analizar, para ver qué tipo de bacteria es y qué tipo de infección. ¿Se fijó cómo se le quitó y cómo le sale la pus ahí que tiene? Entonces es un absceso, ¿verdad? En la piel, un absceso superficial. Y lo más probable es que sean bacterias como el MRSA o la Streptococcus, Staphylococcus, ¿verdad? Entonces vamos a tener que limpiar y debridar. Yes. ¿Sabes qué? ¿Me puedes traer unas pincitas? ¿Unas forceps? ¿Forceps? Ya, unas pincitas de esas así, para levantar el cuerito de ella y quitárselo. Ya no te va a doler nada, no te va a molestar nada, nada te va a doler, ¿viste? No te va a molestar nada, pero este cuerito hay que quitarlo porque es una forma de que agarre más infección. You can get more infection if we leave that tissue there, because it's a dead tissue and we need to remove it. So, I like it, no horror. No? And then she's doing a great job. You are. She's doing cooperating, very good. she's letting us help you, that's good. And I know that, don't scratch it, don't touch it with your finger, because that's when it gets infected. If you touch your nose and you scratch your nose and then you scratch your body, that can happen like that. Pero también si se cayó, si se agachó, si se cayó, también eso le puede ocasionar que se infectó. O rascarse cuando se toca la nariz y se rasca, también se puede infectar allí. Entonces eso lo vamos a analizar, a ver qué bacteria es, que realmente toma de 3 a 4 días para que nos digan qué es, y le vamos a dar un antibiótico, y si hay que cambiarlo, pues lo cambiamos. Ahorita lo que voy a hacer es quitarle ese cuerito que tiene aquí, que estaba en la ampollita, para limpiar bien y entonces que no se vuelva a hacer otra infección allí. ¿Ok?
la rodilla es un área muy delicada porque está cerca de la articulación. Sí. Entonces las articulaciones también son muy serias cuando hay una infección en la articulación. Es algo muy, muy delicado. Así que qué bueno que la trajo a tiempo. Creo que se le va a poder ayudar y vamos a estar muy bien. Welcome to Skincare Medical Spa. My name is Christine Auxerre and I'm from SkinCeuticals, and I'm here today to talk to you about micropills. The office here is offering 3 micropills for you. The first one is called a micropill, and what it basically does is it will exfoliate your skin. It provides an added penetration for your skincare products. In addition to that, it will remove the dead skin off your face and it will allow radiance to your skin. The second step is going to be optional. What it can do is it's going to further exfoliate your skin. And the last step is going to be very unique, which is called cryotherapy. Cryotherapy is actually dry ice, and what it does is it is an anti-inflammatory and antibacterial. It will provide extra exfoliation to the skin, it cools the skin, and it tightens your pores. And it's very, very special for acne patients. Bienvenidos de nuevo, les agradecemos su presencia con nosotros. Estamos hablando acerca del abuso infantil y hemos revisado algunas estadísticas y hemos discutido también acerca de las causas, por ejemplo, familiares, de la relación marital, del estado económico o de estrés que pasa a la familia. También las situaciones del niño, si es un niño enfermo, si es un niño que no le gusta comer, un niño muy hiperactivo, todas esas pueden ser razones por las cuales el niño se abusa. Y también vamos a discutir en esta ocasión los efectos del abuso. Y aquí algunas estadísticas dicen que cerca de 2/3 de los niños que son abusados o maltratados se involucran en sustancias, en abuso de sustancias cuando están más grandes. Esto quiere decir que pues van a tener la tendencia a usar alguna droga. Y seguimos con la compañía del doctor Antonio Estrada, que nos ha hecho el favor de acompañarnos para darnos más apoyo en la razón, en las causas, en los efectos, digamos, de estos niños, cómo han sido afectados en su niñez y cómo más adelante ellos pues afectan a otros, sí. ¿Verdad? El abuso marca la vida de un niño para toda su vida. Y si ese niño, esa niña no recibe posteriormente ayuda psicológica, va a ser un niño con serios problemas emocionales. Entre los efectos, digamos, más inmediatos, el niño se pone muy inseguro, muy desconfiado, muy temeroso y su autoestima es la primera afectada. Entonces ese niño ya se está sintiendo no amado, siente que no lo quieren. Y una vez que siente que no lo quieren sus padres, pues va a sentir que no lo quiere nadie. Ya una persona que no se siente amada abrió el camino para muchos otros problemas sociales que va a presentar en el futuro. Ni tampoco tiene la capacidad de amar. Oh, por supuesto. Pues si no se siente amada no va a poder, le va a costar trabajo, sí, a menos que se identifique y que entienda en esa situación en que está. Entonces quizá va a haber más esperanza para que él pueda resolver, sí. O ella. Entonces vamos a hablar de 2 tipos de consecuencias o efectos, los que son físicos y los que son psicológicos. Los físicos, me imagino que tú en tu área como pediatra deben ver más ustedes los niños que llegan con alguna parte quebrada, algún daño físico visible, donde a veces los padres dicen se cayó, se golpeó, pero son efectos directos del maltrato, los físicos. Sí, por ejemplo, el abuso físico se considera que es mucho más común, cerca del 80% de los menores de los 18 meses de edad. De 18 meses, año y medio. 18 meses, un niño que no puede defenderse, que no puede hablar, que no puede explicar, es el que más se abusa. Se consideró que hubo muerte en el año 2010, cerca de 1.500 muertes, más de 1.500 muertes en el 2010 en este grupo de edad por abuso físico. Y el 79, el 80%, como dijimos, es menores de 4 años. Y de ese 80%, el 50% fueron menores de 1 año. Okay. Entonces, si usted está escuchando con atenciones, los efectos o consecuencias físicas son desde heridas y muerte, lo más dramático. Fracturas que los niños llegan a tener. El caso, doctor, ¿sabes? Más dramático que yo escuché, o mejor dicho, leí, es cuando yo trabajaba en Brasil. Un padre desesperado porque no lograba callar al niño, de 6 meses, lo agarró de las piernitas y lo estrelló contra el refrigerador. Sí, entonces lo que tú leíste son cifras y las cifras son frías, pero el sufrimiento a que los niños son expuestos son tremendos. Entonces, por un lado están esos daños físicos que marcan la vida del niño,
Pero por otro lado están los daños psicológicos, donde el niño no se siente amado, donde el niño se siente rechazado y donde el niño, la autoestima del niño se va deteriorando porque lo tratan con palabras hirientes, y aunque el niño aparentemente no entiende, que le dicen bruto, deja de llorar, eres un inútil, me estás estorbando, me estás acabando, yo no sé por qué te tuve, el niño graba esas palabras. Y esas palabras más tarde van a hacer efecto en ese niño, no se va a sentir deseado, no se va a sentir querido. Y un niño rechazado es un candidato a ser un sociópata. Sí, entonces el niño percibe en su, no el lenguaje quizá es gramatical, pero percibe en el lenguaje de entonación, el lenguaje verbal, que él no es aceptado. Sí. Como dijiste, ¿verdad? Este niño, ¿por qué te tuve? Nomás me has estorbado, hubiera hecho otra cosa contigo. Ya me cansaste la paciencia. Sí. Entonces todo eso se le va quedando en el niño grabado, y más que todo es la expresión verbal la que él percibe más que sí la palabra. Porque como dicen, las acciones dicen más que las palabras. Entonces ese niño llega a ser un receptor de toda esta negatividad que en el futuro le va afectando. Sí. Y por eso tenemos tantos niños que son hiperactivos. Ahora, no quiere decir que porque su niño es hiperactivo quiere decir que fue abusado o que sufrió de negligencia. Es simplemente uno de los síntomas de aquel niño que fue víctima de abuso o de negligencia física. Ahora, otro efecto, Javier, es el bajo rendimiento académico que van a tener los niños. Usualmente, la mayoría de los niños con bajo rendimiento académico son maltratados porque su desarrollo cognitivo se deterioró. Bueno, no se deterioró, se limitó, no avanzó en el nivel que debería porque era negligenciado, era olvidado, no se atendían sus necesidades, se le trataba como un estorbo y ese niño no logró desarrollar toda su potencialidad intelectual, entonces el resto de su vida va a tener problemas académicos. O sea, cognitivo, o sea, al niño le va a costar trabajo aprender, académicos, le va a costar ajustarse a una escuela, a un ser primero, maestro. No le va a gustar el aprendizaje, porque si los papás cuando lo ponían en las primeras lecciones y le decían, le gritaban, hasta lo pellizcaban, el niño está aprendiendo que el estudio es algo doloroso, es algo que no le gusta. Entonces cuando vaya a la escuela no le va a gustar estudiar y segundo, pues no va a aprender. Entonces se juntan dos cosas, no le gusta y le es difícil el aprendizaje. Y eso ocasiona que el niño tenga un hogar en el futuro de predisposición, porque no hay educación, no hay aprendizaje de víctimas de abuso. Ahí sigue la pobreza, violencia doméstica, sigue la drogadicción a la que están expuestos, los problemas sociales, la delincuencia que son expuestos estos niños. Muchos de los niños de las drogas, de las pandillas, fueron niños maltratados. En la cárcel se considera que el 14% de los hombres fueron niños víctimas de abuso infantil. Y el 36% de las mujeres que están en la cárcel han sido víctimas en su niñez de abuso físico y sexual quizá. Entonces este tema ha sido muy interesante, muy controversial. El tiempo, como siempre, nos apenas lo tocamos en la superficie. Apenas tocamos las generalidades. Pero le prometemos a usted, a nuestro público, que vamos a tener otros temas cercanos a porque creo que son necesarios. Creo que nuestra comunidad merece este tipo de información y vamos a prepararnos, vamos a compartir más acerca de estos temas que estoy seguro que van a ser un impacto. Quizá podríamos hallar ahora cómo ayudar a estos padres en un próximo tema. Claro que sí. Bueno, le agradecemos por su atención, por habernos permitido entrar a su hogar y esperamos que este tópico de hoy haya sido de su ayuda.